Ya expliqué un poquito de lo que vimos la semana pasada, pero les recomiendo que veamos la primera parte, donde explicamos todas las bases bíblicas, porque si no puedes creer que este mensaje es vanidad de vanidades, porque hablamos mucho del ahorro, y eso es avaricia, y por eso es bien importante tener el contexto de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Únicamente recordé lo más importante, que es que la Biblia enseña que no hay que ni guardarlo todo, ni derrocharlo todo. Uno es avaricia, el otro es insensatez. Vimos bastantes ejemplos bien claros, todos estos mensajes han sido basados en la Biblia, y hoy vamos a ir ya a responder a la pregunta de, ok, ¿cómo puedo comenzar a ahorrar y para qué tengo que ahorrar? Porque explicamos que no se trata de guardar por guardar, no se trata simple y sencillamente de ser el día de mañana el más rico del asilo y tener silla de ruedas, ¿verdad?, de oro con incrustaciones de diamantes, sino que tiene que haber un propósito. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, Proverbios 29:18. Entonces, si yo no tengo plan o una meta, una visión clara en mi vida, pues voy a desenfrenarme, voy a gastar todo lo que voy recibiendo. Por eso se trata de saber para qué bíblicamente tengo que ahorrar. Porque sin visión me desenfreno, ¿verdad? Pero el otro extremo es que guardo y guardo y guardo y no sé ni siquiera para qué estoy guardando, ¿no? Como el hombre rico que le decía a su alma, muchos bienes tienes, y la palabra dice, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿No? No sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y de qué te sirve todo lo que has guardado. Entonces, aclaro que cuando hablo de ahorrar, no se trata simplemente de guardar, tener, por sentirse seguro, todo eso ya lo explicamos. Así que vamos a ver bíblicamente para qué vale la pena ahorrar y por qué. Pero antes que nada, ¿cómo podemos comenzar a ahorrar? Pues primero deja de gastar, ¿verdad? Paso número 1, tienes que dejar de endeudarte más, esto es obvio. Paso número 2, tienes que liquidar las deudas que ya tienes, y para esto vimos ya un par de mensajes, ¿verdad? El peligro de pedir prestado y cómo salir de deudas, que también están por ahí en internet. Y no sé si recuerdan cuando vimos el tema de cómo salir de deudas, que vimos un consejo que le llamamos el plan bola de nieve, del que hablan algunos autores, que fue ir liquidando tus deudas, y a lo mejor ya tienes que determinar de forma estratégica y sistemática con cuál vas a empezar. Y una vez que termines, por ejemplo, con la deuda que pagabas 100 pesos al mes, en vez de gastarte esos 100 pesos, vas a darlos o añadirlos a la deuda de 1000 pesos. En vez de dar 1000, vas a dar ahora 1100 pesos esa deuda para terminar un poco antes. Por eso es bola de nieve, porque va agarrando más de las deudas que se van liquidando. Termino con la de 1100 y tengo otra que pagaba 2300. En vez de decir, ¿y qué puedo sacar a meses sin intereses con 1100 pesos? ¿No? Porque ya estoy libre de esta deuda. Añado los 1100 a la de 2300 y ahora pago 3400 pesos cada mes. Y entonces se va haciendo una bola de nieve que con el paso del tiempo pues va a ayudarte a liquidar más rápido todas tus deudas. Hablamos, ¿se acuerdan?, de una avalancha inicial, de cómo poder de repente obtener una cantidad importante y que tal vez esa cantidad te serviría para pagar todas tus deudas o muchas de ellas, o al menos reducirlas drásticamente. Y hablamos de deshacernos de algunos objetos, cuándo es recomendable y cuándo no, pues cambiar de hipoteca y vender la casa que tienes o traspasarla. A lo mejor estás pagando mucho por un auto y puedes venderlo y dejar de pagar la mensualidad, y con lo que te quedas comprarte uno más sencillo. Vimos bastantes opciones, ¿verdad? Incluso hablamos hasta de ventas de garage, deshacerte de esta colección vieja de cartas o de joyas que a lo mejor no utilizas, que puedes inyectar, digamos, como una avalancha inicial. Una vez que tienes enumeradas tus deudas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero ahorita como estoy no me alcanza ni para pagar la 1, ¿no? O a duras penas doy el pago mínimo de todas, que es como vive la mayoría de la gente, pagando el mínimo de sus tarjetas. ¿Cómo puedo, pues, con un golpe inicial de una suma de dinero, tal vez cubrir la 1, 2 y 3, y ahora sí, con el monto de la 1, 2 y 3, empezar con la 4 y así sucesivamente? Y bueno, este mensaje fue bien interesante, ojalá que lo puedan escuchar, vale bastante la pena. Lo malo cuando yo comparto estas series es que me empiezo a portar bien con las finanzas, porque ni modo que no viva lo que predico, ¿no? Entonces empiezo a tomar buenas decisiones que a mi carne no le gustan. Y bueno, pues ni modo. ¿Y qué es lo que sigue a continuación? Una vez que tú terminas con tus deudas o con las más importantes de ellas, seguramente la que más te va a tomar tiempo es la de la hipoteca. Pues supongamos, ¿verdad?, que terminaste con todas las demás. Lo que sigue es
que tú vas a hacer de cuenta que sigues endeudado, pero la única diferencia es que va a cambiar de acreedor y ahora tú mismo vas a ser tu propio acreedor. Tú te vas a cobrar a ti mismo. Es decir, si acabaste con toda la bola de nieve, y supongamos, si me apoyan a cerrar la puerta por favor, porque aquí están con el punchis a todo lo que da. Es broma para los del video, van a creer que sí. Aunque sí me ha tocado predicar en la calle y de repente que a 2 cuadras pongan unos 15 años, ¿vale? De repente una vez aquí dando el plan de salvación y a 2 cuadras, Carmen, se me perdió la cadenita, todo lo que daba, ¿no? Y entonces, el punto es, si me apoyan con la puerta por favor, ya está, muchas gracias. El punto es, una vez que tú terminas, hacer de cuenta que tú sigues endeudado y seguir con la misma dinámica que llevabas, pero en vez de estarle pagando al banco, a la tienda departamental, a la agencia, lo que sea, ese dinero te lo vas a pagar a ti mismo, lo vas a ahorrar. ¿Sí me estoy explicando? Es muy sencillo porque tú en este momento, en teoría ya deberías de estar acostumbrado a esta dinámica, porque supuestamente llevas ya algunos meses o años viviendo con ese dinero que te restaba y el que utilizabas para pago de deudas no contabas con él, porque era solamente eso, era pago de deudas o liquidación de deudas. Entonces no tendrías por qué decir, no es que lo necesito, porque es lo que mucha gente hace, autoengañándose a sí mismo. Oye, ¿cómo lo necesitas? Si lo necesitas, ¿cómo le hiciste entonces para poder sobrevivir el último año o 2 o 3 que todo ese dinero iba para cubrir esas deudas? En teoría, si tú tienes un poquito de dominio propio, no debería ser ningún problema porque ya llevas un determinado tiempo en el que te las arreglaste para armar tu presupuesto de esta forma y has podido vivir sin contar con ese dinero. Entonces, no se trata de hacer nada magnífico, por eso es bien fácil, porque el tema que vimos de cómo salir de deudas realmente no es muy complicado. Algunos de repente sí, porque ya gastan más de lo que están ganando. Por eso es bien importante lo que le llamamos entre comillas la avalancha inicial, ¿verdad? Cómo poder dar o obtener un golpe inicial que la mayoría de alguna manera lo puede llegar a conseguir, ¿no? ¿Cómo puedo? ¿De qué me puedo deshacer? Y después de esto, pues ya termino con mis deudas, simplemente no me endeudo más, empiezo a pagar las que tengo y ahora es continuar con la misma dinámica, pero en vez de pagarle a otros, te sigues pagando a ti mismo. Entonces, no se trata de hacer nada fuera de otro mundo, nada maravilloso. Es por eso que mucha gente no ahorra, porque piensa que solamente los grandes millonarios pueden ahorrar, porque cuando hablamos de ahorro decimos, ¿y de qué van a servir 300 pesos? ¿Y de qué van a servir 1000 pesos? Y bueno, te voy a dar un ejemplo. Si tú ahorraras 1000 pesos al mes durante 25 años, en teoría tú habrías juntado aproximadamente unos, 300,000 pesos. Pero con el interés acumulativo realmente tú tendrías más de 1,000,000 de pesos para ese entonces. Llega un momento en el que empieza a sumar interés sobre interés y tu dinero se triplicó. Por supuesto que con la inflación no te alcanzaría para lo que hoy te alcanzan 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Te alcanzaría para mucho menos. Pero si, y te hablo de una inversión con una tasa relativamente baja de un 8% anual. O sea, no tienes que invertir en la bolsa y arriesgarlo todo, y ni negociar con Donald Trump, ni nada por el estilo, ¿verdad? Estamos hablando de una tasa que bancos como Inbursa, por ejemplo, te la pueden dar. Por supuesto que te recomendaría mejor asesorarte con otras opciones de un interés mayor, pero me estoy yendo a algo bastante conservador y moderado. Pero si además de eso tú le invirtieras en alguna moneda que no solamente ganes tu interés, sino que además la moneda no pierda valor porque sube al nivel de inflación o por encima de la inflación, sería mucho más dinero. ¿Qué significa? Que entonces sí te alcanzaría para lo que hoy te alcanza 1,000,000 de pesos. Por ejemplo, el UDI que va subiendo conforme la inflación. O el dólar, ¿verdad? Que a veces es más, a veces es menos, pero va subiendo. El punto es que tu dinero no perdería valor. Entonces nos damos cuenta que podemos llegar a hacer mucho con poco. Y hay gente que a lo mejor dice, no, esto es imposible. Y si tú sacas cuentas, lo vimos en uno de los mensajes, de cuánto gastas en tu café de todas las mañanas, de cuánto gastas en tacos, ¿verdad? De cuánto has gastado en las mensualidades del auto por andar comprando autos a plazo en vez de comprar más sencillos de contado. Cosas por el estilo que no cambian nuestro estilo de vida. O sea, no es de que, mi amor, vamos a dejar de comer lunes, martes y miércoles un ayuno y oración para ahorrar el dinero de la comida para de aquí a 20 años. No, es seguir viviendo como vives, simplemente hacer algunos cambios, ¿verdad? Dejar de tragar como tragamos muchas veces. Una cosa es, ok, una salida afuera, otra cosa es pues que ya
Mucha gente está gastando demasiado fuera. En el tema de cómo salir de deudas, el primer ejercicio era ver cuánto gastas en gasto hormiga, cuánto te avientas en las papitas, en los chicles, en los tacos. Comer insano es muy caro. De cuánto estás gastando en cosas que no valen la pena, peor aún en vicios, ¿no? En cigarros, en alcohol, etc. Y ese dinero, si lo guardaras, repito, no se trata de decir, ay, ¿cómo le voy a hacer? Voy a sacrificar mi calidad de vida. No, pequeños hábitos a un largo plazo pueden darte grandes beneficios. Yo creo que a ninguno de nosotros nos habría caído nada mal haber escuchado esto hace 25 años, ¿verdad? Y hacer este ejercicio y haber ahorrado esto. ¿Y qué harías ahorita si tuvieras totalmente libres de impuestos $1,000,000 para ti? Por más rico que seas, a nadie le caerían absolutamente nada mal, ¿verdad? Es más, aunque no lo necesites, te podrías cruzar aquí la avenida, irte a la nueva agencia que pusieron y comprarte el cochecito amarillo que ahí está. Invitarnos a pasear a todos de vez en cuando, sin haber hecho nada más que tener pues una buena administración, ser paciente y tener dominio propio. Entonces, bueno, era un paréntesis para ejemplificar cómo no necesariamente requiere ser el gran inversionista y guardar millones y cosas por el estilo para llegar a hacer algo, ¿verdad? Y a lo mejor algunos pueden guardar más, otros menos, pero lo importante es que tú empieces con algo. Como les conté el domingo, y no era mentira, no era un choro del pastor, es una realidad. Yo conozco hermanos que con su puestito de tamales, con su changarrito de tacos, que comprando pequeñas pacas de ropa empezaron a vender, pero en vez de gastarse toda la ganancia, lo que hacían era lo que estamos enseñando, ¿verdad? Ellos seguían manteniendo su presupuesto, o si aumentaron el sueldo, en vez de decir, pues ahora, mi amor, en vez de comer frijoles, ahora langosta todos los días, no, mantuvieron su presupuesto, mantuvieron su nivel de gastos, nada de que un coche más caro, una casa más cara, sino que, ok, aumentó nuestro ingreso, mantenemos nuestro ingreso y guardamos el extra. Que vendí más ropa y más tacos, me subieron el sueldo, mantengo mi mismo nivel de ingreso, como si ganara lo mismo. Lo que estoy recibiendo extra lo guardo, lo invirtieron y pusieron otro puesto de tacos, compraron más ropa, si trabajaban y fue un aumento de sueldo, fueron guardando, compraron su franquicia y empezaron así. Este es lo que dan por testimonio todos los grandes millonarios que empezaron de cero, ¿verdad? Que durante años mantenían un nivel de vida medio, que no hacían lo que hace la mayoría de la gente de clase media, que es aumenta mi ingreso, aumenta mi egreso, sino que mantenían ellos en el mismo nivel por mucho tiempo sus egresos. A lo mejor subían un poquito su calidad de vida, pero no al mismo nivel que aumentaba su ingreso, y esto fue haciendo que sistemáticamente y progresivamente, conforme pasara el tiempo, ellos cada vez generaran más y más y más y más, y llega un punto en el que tienes una bola de nieve, ya es toda una montaña de nieve, ¿verdad? Ya de tanto que fueron guardando y que invirtieron y que les fue generando y multiplicando por aquí y por allá, que es lo que se conoce en el mundo financiero como activos, que son inversiones o son propiedades o negocios que sin que tú estés presente te están generando dinero. Y bueno, podríamos seguir hablando mucho más de esto, pero ahorita no es el punto es simplemente responder y cómo puedo comenzar a ahorrar y hacernos ver, uno, que ni es tan difícil, y dos, que no tenemos que meditar lo que nosotros podamos ahorrar. Realmente con muy poquito podemos comenzar a hacer mucho. Lo que sea es bueno, de algo te va a servir, y más si le pides a Dios dirección y sabiduría y creatividad, Él te lo va a dar para que tú puedas comenzar a multiplicar. Ahora, yo sé que en este punto a lo mejor dices, oye Jesse, me tardé 6 años en liquidar mis deudas, 20 años en terminar con la hipoteca de mi casa, ya fue mucho sacrificio, quiero disfrutar un poco, ¿se vale? Por supuesto que se vale, lo vamos a ver. Vimos un poco de esto la semana pasada, ¿verdad? Tampoco se trata de toda la vida pasártela guardando, ¿no? Oye, ya un respiro por fin. Pero aquí en este punto es recordar lo que vimos en el mensaje número 1, nada es de nadie. Entonces, a lo mejor terminaron con la casa, con el coche, y tu esposa, no, es que vámonos de compras, cambiemos el refrigerador, y tú, pero ¿para qué el refrigerador? Mejor otro auto, o mejor una moto, lo que sea. No se trata de ponerse a pelear por cosas irrelevantes, sino recordar, nada es nuestro, todo es de Dios. Entonces, en oración, Señor,
¿cuál es la decisión más sabia que nosotros podemos tomar? Si queremos disfrutar, vamos a disfrutar los dos. ¿De qué forma podemos disfrutar los dos? Entonces puede que lleguen a un acuerdo como que sabes que, pues Michi, cada quien que haga lo que quiera, ya si tú te lo quieres gastar en bolsas, si tú te lo quieres gastar en tu moto, y es tu problema. O pueden volverse a ponerse de acuerdo para un fin común. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un proyecto juntos, vamos a llevar a cabo esto. Pueden ser muchas las opciones, realmente perdería el tiempo dando ejemplos, se volvería irrelevante porque depende mucho de la situación de cada quien. El punto aquí es que entendamos que no se trata de tomar decisiones a lo loco, sino de ponernos de acuerdo, de platicar, de orar, si no me pongo de acuerdo, pedir consejo, la dirección de Dios y saber qué es lo que voy a hacer. Y a lo mejor dices, ok, si pagaba tanto y ya no estoy pagando tanto en esta deuda que ya terminó, del 100% que pagaba, pues mira, vamos a ahorrar un 50% o un 70%, mínimo, y así en el más roto de los casos, un 10%, como ya lo vimos en el tema de los presupuestos, ¿verdad? Y la otra parte la podemos disfrutar y ya ustedes decidirán si es permanente o será un tiempo y es cuestión de cada quien. Abby y yo hemos platicado, por ejemplo, la deuda más fuerte que tenemos pues es la de la hipoteca de nuestra casa, ¿no? Y probablemente venda mi coche para acelerar esto, por eso les digo que no me gusta enseñar estas cosas, porque empiezo a tomar decisiones inteligentes que la verdad pues son a largo plazo las más inteligentes. Y luego además le dije, Señor, pero no lo voy a ofrecer, si es de ti, que alguien cercano. Y ayer al que le vendí el anterior ya casi me lo termina de pagar porque es un amigo y hermano cercano y me dice, ¿y ahora qué me vas a ofrecer? Y yo, pues el que tengo, si quieres ahí te va, pero no lo vendo en menos de tanto. Dice, pues va, está bien. Así de bueno, si se da es porque es tu voluntad, Señor, y es por un fin que vale la pena, ¿no? Y hemos platicado que esta que es nuestra deuda más fuerte, una vez que terminemos realmente, pues sí ha sido un esfuerzo y sí nos gustaría a lo mejor disfrutar un tiempo de cosas que actualmente no podemos hacer, ¿verdad? Y a lo mejor irme con ella un par de viajes a lugares que me gustaría conocer y poder como que disfrutar un tiempo y luego retomar otra vez el tema de juntarnos a orar, a platicar y a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque hay personas que a lo mejor dicen, no, terminamos con la hipoteca y la vendemos y nos cambiamos otra. También se vale, ¿verdad? Ya cada quien decide en qué quiere invertir y disfrutar su dinero, pero que sea algo que platiquen, que estén de acuerdo, que sea puesto en oración. No se trata de tomar decisiones unilaterales. He sabido de matrimonios que se divorcian porque de repente, un día por ejemplo, llegó el varón y los ahorros de toda la vida se los gastó en una camioneta de $500,000. Ya hace algún tiempo atrás, que ahorita costaría mucho más cara, ¿verdad? Digo, mira vieja, lo que nos compramos. Y la otra dice, oye, pero teníamos otros planes y podría servir para esto y para aquello y para lo otro. Y él hizo lo que se le dio la regalada gana, ¿no? O viceversa, ella va y hace tonterías. Entonces, no se trata de esto, no se trata de decir, ya terminamos y a despilfarrar, Huicho Domínguez, porque es lo que mucha gente hace. Ese es el modus vivendi de mucha gente. Sale de una para meterse en otra. Y que ya acabé con Coppel y ahora te endeudaste con Liverpool. Ya acabé con la Liverpool y ahora te endeudaste con la de Palacio, cada vez más fino, ¿verdad? Y ya acabé con Palacio, ahora tú vas a acabar debiéndole a Saks Fifth Avenue, que nunca te metas ahí en Santa Fe, porque una vez entré y pregunté unos zapatos, creo que $15,000, dije que son de piel de pechuga de mosca o de qué son, ¿no? Pero bueno, es que si puedes, si quieres, pues es tu problema, no estoy diciendo tampoco que es del diablo, claro. El punto es, no se trata de hacer tonterías a la ligera, sino de ponernos de acuerdo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora, una vez que terminé, ya sea con todas o con una parte, y que ya puedes comenzar a ahorrar, ¿para qué ahorrar? ¿Se trata de guardar por guardar? No es para estar más confiados, más seguros, no es para eso, no es para decir voy a dejar a mis hijos millonarios, tampoco se trata de que todo le daste y nada disfrutaste, o todo te lo derrochaste y pudiendo bendecirlos no lo hiciste, porque eso hablaría de egoísmo, ¿verdad? Sino se trata de ser equilibrados, como lo vimos la semana pasada, y no es guardarlo todo, pero tampoco es derrocharlo todo. Ya aprendimos las bases, ok, una parte es para mis gastos del día a día, otra parte es para disfrutar, otra parte es para hacer de bendición y otra parte el ahorro. Aquí la pregunta que voy a hacer,
no es cuánto, sino esa parte que voy a ahorrar, ¿para qué la voy a ahorrar? Y podemos, pues bíblicamente, ver diferentes rubros a los cuales se puede destinar ese ahorro. En primer lugar, a lo mejor para gastos que no son tan moderados, que implican un desembolso importante de dinero, pero que no es tanto dinero, para un mediano o corto plazo podamos disfrutar. Y porque para eso lo vimos la semana pasada, también Dios nos bendice. Voy a leer un pasaje un poco más explícito y explico. Eclesiastés capítulo 3, versículo 13. Eclesiastés está después de Salmos y Proverbios. Eclesiastés 3:13 es uno de muchos. Te recomiendo el mensaje de Aprendiendo a Disfrutar de la Vida, que vimos aquí en algún domingo. Dice, bueno, desde el versículo 12: yo he conocido que no hay para ellos mejor cosa que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué cosa? Que todo hombre, ¿cuántos hombres? Todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. ¿Es del diablo o es de Dios que tú disfrutes de tu labor? Es de Dios. Para eso Dios te dio trabajo y te dio manos y te dio inteligencia. Sí, para cubrir necesidades, sí, para bendecir, pero también porque quiere que disfrutes. Quítate de la mente esa imagen de ese Dios que está peleado porque tú disfrutes. Malo es que todo quieras utilizarlo para disfrutar y que a causa de ello tu familia carezca de lo más indispensable y que seas egoísta con los demás. Pero si ya cubriste todos los rubros, por eso dije, a ver, ya se cubrió todo lo demás, ya fui de bendición, ya le di a mi familia todo lo que necesita. Y estoy ahorrando con esa parte del ahorro que puedo hacer, se vale disfrutar. Entonces, si te alcanzó para irte con tu familia de viaje a Lerma y remar, o te alcanzó para irte a Europa y aventarte un tour de un mes, según tus posibilidades, en ninguna de ambas estás pecando. Para eso Dios te bendice. Por eso repito, tienen que ponerse de acuerdo. Mi esposa, por ejemplo, cuando nos casamos, ella estudió turismo, entonces uno de sus sueños era viajar y conocer, y para mí no. O sea, yo decía, hombre, yo con una hamaca tirado en la playa, con el mar que sea, de cualquier playa de México, bajo una palmera, soy feliz. Entonces, pues había como que, no, es que es una tontería, y no, que no es cierto. Entonces, no se trata de meditar lo que la otra parte quiere, sino ponernos de acuerdo, ok, estos son tus intereses, estos son tus sueños, estos son los tuyos, vamos a ser justos, somos una sola carne. Entonces, si yo tuviera la posibilidad, estaría mal en ser egoísta y decir, no, a la basura tus viajes no sirven para nada, y ella también ser egoísta en decir, no, todo tiene que ser para viajar. Se trata de llegar a un punto de equilibrio, recordando que el amor no busca lo suyo. 1 Corintios 13, que somos una sola carne compuesta por dos partes, las dos son importantes ante los ojos de Dios, en la que nada es de ambos sino de Dios. Por lo tanto, lo más correcto es que si no se ponen de acuerdo, pues al menos dijeran, ¿sabes qué? Vamos a dedicar la mitad para tus intereses y la mitad para mis intereses. No, es que yo quiero irme a la nieve y a lugares de frío, pero es que a mí me encanta el calor. Nada de que pues te congelas o te asas. No, ¿sabes qué? Pues este año tú te vas a congelar, mi amor, y el siguiente yo me voy a asar. ¿Sí me estoy explicando? No, es que yo soy de no sé qué ciudad y quiero regresar, y lo otro es una tontería, ¿para qué viviste toda tu vida? Si para él es importante, lo vimos en una de las series anteriores, o si para ella es importante, simple o sencillamente porque es tu esposo o esposa, aunque para ti no sea importante, lo es, e invierte en ello, pero que la otra parte también lo considere y sea generosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, no hay nada que no sea importante si para una de las dos partes es importante. Aquí lo que es importante es que seamos justos, es que seamos equilibrados. Y a lo mejor para ti va a ser una tontería, pero si para ella es importante, pues está bien, adelante, se vale. Si crees que está mal, ponte a orar. Señor, tú muéstrale, tú quítale este deseo y tú actúe y Dios se va a encargar, ¿no? Entonces podemos ahorrar para proyectos personales, puestos de acuerdo, con justicia y equilibrio, que nos permitan disfrutar de la bendición de Dios. Ya cada quien decidirá qué es lo que quiere, en qué le gusta gastar su dinero. Hay gente que le gusta gastar mucho dinero en comer. Y dice, bueno, ¿te gusta tragar? ¿Traga? No. Lo importante es
que no quiebre ningún principio bíblico. Tampoco se trata de que a mí me gusta gastármelo en alcohol y emborracharte, no sé. Siempre y cuando no te esté dominando, siempre y cuando no esté dañando a los demás, siempre y cuando pues, no te esté dañando a ti ni a tus seres más queridos. En primer lugar, podemos ahorrar para disfrutar. De hecho, una recomendación que hemos visto muchas veces para todo matrimonio es que se den alguna escapada al año, según sus posibilidades, a donde sea, ¿verdad? No tienes que ser magnate para irte a un hotel sencillo Ixtapan de la Sal, y de ahí en adelante tienes todo el mundo como opción, pero es importantísimo entender y recordar que gastar en salidas, ya sea locales, semanales, o algunas salidas un poco más extensas, llámese viajes anuales, gastar esto en nuestro matrimonio, lo hemos visto una y otra vez, no es un gasto, es una inversión. Entonces, de entrada ahí ya tienes una buena razón para ahorrar, en vez de andarle pagando a veces de tu viaje 18 meses sin intereses, que es lo que mucha gente hace. Como no ahorró, lo pagó, y entonces ya se amargó no solamente este viaje, sino el siguiente viaje, porque de aquí al año que entra va a seguir pagando el del año anterior. Entonces va a estar ahí comiendo y se le va a atorar en la garganta el cóctel de camarón, porque está pensando en que ya debe más el del año pasado. Entonces mejor, ¿sabes qué? Juntamos y viajamos según nuestras posibilidades, pero de contado, y dices, ¿sabes qué? Lo que me comí, donde dormí, lo que sea, lo podía pagar, y no pones en riesgo tampoco tu economía ni tu casa. En segundo lugar, podemos ahorrar para reducir costos en gastos futuros o en proyectos futuros, es decir, cosas que algún día tendremos que pagar o que gastar sí o sí, que con el ahorro podemos reducir lo que nos va a costar. ¿Se acuerdan de un pasaje bien importante que vimos, que es la parábola de los talentos? Si la quieres ver en casa, Mateo 25, 14 al 29, donde 3 hombres reciben 3 talentos, bueno, uno recibe 1, otro 3 y otro 5, los que reciben 3 y 5 los duplican, el otro va y lo entierra. ¿A quién felicitó el amo, que representa a Dios? A los que duplicaron, que dice la Biblia, trabajaron, que es la palabra ergasomai, que significa trabajar o dedicarse a algo o a alguien. Se dedicaron a esos talentos, de alguna forma trabajaron, no sé de qué manera los habrán invertido, el punto es que los duplicaron. José también vimos el ejemplo de cómo se preparó en el tiempo bueno para el tiempo malo. Y lo que esto nos enseña es que una característica de un buen administrador, según la Biblia, es que tiene visión. Ya explicamos la diferencia entre afanarse y entre planificar, que no es correcto que esté preocupado, etcétera, etcétera, pero que sí es correcto tener una dirección de parte de Dios para ver qué voy a hacer en un futuro si ese futuro llega. Y que cuando llegue, en vez de pagar el 100% de lo que tenía que pagar, a través de buenas decisiones guiadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, yo pude reducir los costos finales. Hemos hablado de muchos ejemplos, simplemente hacemos pues uso de memoria, ¿verdad? Y recordamos. Hace rato les di el ejemplo de si tú guardaras 1,000 pesos al mes con una tasa del 8%, en 25 años tú tendrías no 300,000, sino más de 1,000,000 de pesos. Si es en un tipo de cambio que sube de acuerdo a la inflación, sería mucho más dinero todavía, pero te alcanzaría, no para lo que hoy alcanza 300,000, sino para lo que hoy alcanza 1,000,000 de pesos. Una carrera, por ejemplo, aproximadamente viene costando en una universidad, en las más caras de nuestro país, bueno, hay algunas que son ya más como sociedades secretas que son mucho más caras todavía, pero Tablotec de Monterrey, etcétera, eran como 1,200,000 pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, dígate, un padre que antes de que un matrimonio, supongamos, se casan, y desde que se casan empiezan a ahorrar, y su hijo nace a los 3, 4 años, pues es muy probable que poniéndole un poquito más, cuando llegue el momento en que su hijo entre a la universidad, ya tenga la carrera pagada. Avi es el único seguro que tenemos, bueno, tenemos muchos seguros, pero hablando de ahorro, de inversión o de vida, uno para educación de nuestra pequeña, no lo sacamos desde que nació, me hubiera gustado escuchar este mensaje antes de que naciera, ¿verdad? Pero fue como a los 3 años más o menos, entonces sí tenemos que pagar más porque no es el ahorro y los intereses acumulativos de 25 años, sino de 15 años, pero aún así nos va a permitir que cuando llegue ese momento, si Dios nos permite continuar viviendo, y nuestra pequeñita también, ¿verdad? Y estamos todos aquí, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que en vez de tener que pagar lo que va a costar, que si ahorita, ¿cuánto cuesta una mensualidad en el TEC de Monterrey, Ibero, algo así, entre 18 y 20 y tantos mil pesos según la carrera, ¿verdad?
y estadísticamente hablando los últimos 15 años subió, creo que fue un 100%, entonces de aquí a 15 años tal vez cueste unos 25, 30, 35, depende de cómo vaya aumentando la inflación y todo esto. La verdad es que yo no los podría pagar, pero gracias a prever y tomar decisiones desde ahorita, no solamente se podría pagar, sino que además ni siquiera pagaría lo que ahorita cuesta, sino menos. La diferencia, ¿de dónde se cubriría? Del interés acumulativo. ¿De dónde nace todo esto? De haber tenido una visión concreta. Hay muchos padres que o no les pueden dar una buena educación con la tristeza de que si hubieran planeado bien se hubiera podido, o algunos lo que hacen es que van y se endeudan. Y yo sé de jóvenes que se endeudó papá y el hijo sale de la carrera y el hijo está endeudado, porque las universidades son bien listas. Ya para ellos la prioridad de la educación es hacer business. Entonces les dicen, no hombre, no te preocupes, mira, págame la mitad ahorita y la otra mitad cuando salgas ahí te encargas. Y el joven sale creyendo que va a ganar 200,000 pesos y hay jóvenes que no ganan ni lo que pagaban de mensualidad. De hecho, estadísticamente hablando, un profesionista, a menos que esté bien conectado, tenga palancas o un familiar o algo, no va a ganar lo que pagaba, lo que ganaba en la carrera, ¿verdad? Con el tiempo va creciendo y subiendo, etcétera. Me acuerdo una vez que leí un reportaje en un noticiero, leía los comentarios de un montón de jóvenes enojados, frustrados, amargados, dicen, no puede ser, o sea, ahora resulta que tanto esforzarme y todo, también quieren todo de la noche a la mañana, ¿verdad? Ahora que se pongan a chambear y que sean pacientes y que vean cuánto cuesta ganar cada peso. Pero no podían conseguir cómo salen y ni siquiera la mitad de lo que pagaban llegan a ganar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que termina y se queda papá endeudado, o estuvo el papá endeudado durante 5 o 6 años, y sale el hijo y está endeudado los siguientes 5 o 6 años también. Y somos víctimas de un círculo vicioso en el que la familia como familia no logra prosperar por no tener visión, por no tomar buenas decisiones, que como vimos la semana pasada, como requieren paciencia, sacrificio actual para un beneficio futuro, pues mucha gente por eso no se anima a tomarlo. Podemos ahorrar, por ejemplo, para que si están planeando cambiarse de casa y sacar una hipoteca, des más enganche y pagues menos mensualidad y menos interés. Puedes ahorrar para que si vas a comprar un auto, ¿qué hace la mayoría? Da el 10, 20, 30% de enganche y se embarca con el resto. Y hemos hecho este ejercicio muchas veces. Acabó pagando a los 3, 4 años del 100% del valor del auto, un 150%, o sea, pagó un 50% más. Y de ese 150% el auto va a costar menos de la mitad de su valor original, o sea, le van a dar como un 40%, perdió 110% de su dinero. ¿Qué significa? Que si compró un auto de 200,000 pesos, habrá pagado al final del plazo unos 300 y lo va a vender en 120,000. ¿Cuánto perdió? 180,000. Si los hubiera ahorrado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Lo vimos alguna vez. Compra uno más sencillo, pero de contado. Hago de cuenta que estoy pagando el otro, pero lo guardo. Y si además de guardarlo, ¿verdad?, lo invierto sabiamente, pues va a generar interés sobre interés o ganancia sobre ganancia. Y supongamos, oye, no, hombre, Jesse, yo no puedo ahorrar esas cantidades. Ok, ahorraste 10,000 y pusiste tu puesto de tamales, o $500,000 y tu franquicia, o millones y tu empresa, lo que sea, porque esto es para todos los niveles. Son principios que ya cada quien aplica según sus posibilidades. Y ese puestito de tamales te generaba 5,000 pesos al mes. Y en vez de decir, ya tenemos otros 5,000, vieja, los ahorraste y al año pusiste 2 puestitos de tamales. Entonces, ahora resulta que el siguiente año ya estás ganando 10. Y si los duplicas, al siguiente año ya son 20. Y al siguiente ya son 40. Y después ya tienes todo un consorcio de tamales. Entonces, aquí, aún las personas con menores ingresos, con una buena visión y administración dada por Dios, algún día les puede llegar a ir muy bien. Y no estoy vendiendo una utopía, insisto. Conozco muchos testimonios, les contaba el domingo, como pastores conocemos a gente de muchos recursos y a gente de muy bajos recursos. Vamos a casas de hermanos que son muy, muy sencillas, y a casas de hermanos que le dices, oye, préstame el mapa para ir al baño, ¿verdad? Que la verdad no me gusta ir a esas casas porque cuando llego a la mía pierdo el contentamiento. Le digo, señor, ¿para qué me llevas ahí? Mejor lo atiendo en un café o que me invite a otro lugar o algo.
Y conocemos testimonios preciosos de gente que no imaginarías lo bien que ahora les va y cómo empezaron, pero que hicieron esto. Que en vez de decir, pues como ya eran otros 5,000, ahora gastamos otros 5,000. Y ahí se quedaron, que es lo que mucha gente hace. Si lo que dijeron, seguimos gastando lo mismo y guardamos lo demás y lo ahorramos y lo invertimos y lo reinvertimos y otra más y otra más y otra más. Oye, pero ¿qué tal si el negocio fracasa? Si te lo gastabas en otra cosa, de todas formas es como si no generaras nada. En cambio, con el otro riesgo, también existe la posibilidad de que prosperes. Y que de repente ya es una avalancha, una bola de nieve enorme en la que ahora sí ya pueden mejorar increíblemente su calidad de vida y además siguen generando y de lo que generan siguen reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo y cada vez disfrutan más y cada vez ayudan más. Entonces podemos disfrutar más de la bendición de Dios y ser un mayor canal de bendición a través de buena toma de decisiones como estas. Puede ser para tu plan del retiro, para muchas cosas, ¿verdad? El punto es que es importante tener una visión y entender que habrá gastos en un futuro que tendremos que pagar, que con un ahorro pues nos podemos evitar. Hay cosas en las que puedes obtener descuentos si pagas de contado. Entonces, si tú en vez de andar pagando meses sin intereses, llegas con el contado que guardaste, que ahorraste, puedes encontrar muchas mejores oportunidades. Ya cada quien aquí decidirá en qué, pero son bastante las opciones en las que el ahorro nos permitirá pues evitarnos gastos innecesarios en un futuro cercano o lejano. En tercer lugar, los podemos guardar para diferentes seguros, que tú dices, oye, seguros, pero somos cristianos y no como cristianos confiamos en Dios. Pues sí, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice al respecto. Antes explico. ¿Qué seguros? De entrada, si tú varón eres el único proveedor y la única fuente de ingreso para tu familia, tu esposa sí o sí tiene que estar cubierta con algún seguro de vida si no tienes propiedades o negocios o cosas que pueda heredar que le permiten a ella tener estabilidad. Pero el Señor la protegerá. Sí, pero también para eso le dio un marido y lo puso en el huerto del Edén a trabajar y a proteger. A ver, ¿por qué le dijo a Adán que cercara el huerto si estaba él? ¿Por qué le dijo, vas a proveer y vas a proteger? Eran las dos chambas de Adán, cultivar el huerto y cuidar la tierra. ¿Por qué cuidar si ahí estaba Dios? Ah, ¿verdad? Vean conmigo, uyuyuy. Dios delega autoridad y Dios delega responsabilidad. Lo otro es como decir, ¿para qué trabajo si Dios me provee? Te provee a través de tu trabajo. Cuida a través de la cobertura que Él da, de la autoridad que Él da. Estabas bien bueno para ser el macho y que yo aquí soy la cabeza, pues como cabeza proteja a su familia. Cubre a tu familia. Ve de qué manera el día que tú no estés, porque algún día no estarás, ¿qué va a pasar con tu familia? Porque les he contado que conocemos casos tristísimos, incluso de familias bien posicionadas, que les va terrible ahora porque papá no previó todo esto y recibiendo buen dinero jamás se preocupó por dejar cubierta a su familia. Y esto es egoísmo. Entonces no escudes el egoísmo con una supuesta confianza en Dios. Te conté la semana pasada, en el Antiguo Testamento los patriarcas dejaban herencia. ¿Pero por qué si eran hombres de Dios? Pues por eso, porque Dios bendice. Por eso era tan importante la primogenitura, porque el primogénito heredaba el doble de sus hermanos. Ve lo que dice Proverbios 13:22 explícitamente acerca de esto. Proverbios 13:22. Ahora saca el seguro, pero si sabes que tu mujer ahorita no le caes bien, no le digas porque te va a cortar los frenos del pecho. Proverbios 13:22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Fíjate aquí, qué increíble, no solamente a sus hijos, sino hasta a sus nietos va a alcanzar la bendición. Dice, pero las riquezas del pecador, dice, está guardada para el justo. Yo a veces no sé muy bien cómo interpretar esta segunda parte. De repente veo a pecadores en unas casas y con unos autos que digo, Señor, ¿no que está guardado para mí? A ver, ¿qué onda? Y aunque nos dé risa, hay una doctrina en torno a esto en la que la gente le quiere reclamar al diablo lo que es suyo y arrebatarle, cosas que de aquí se basan, pero no tienen un buen fundamento bíblico, ¿no? Porque
Santiago 1 dice que toda buena edad y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, esto, hago un paréntesis, le conocemos como una regla en hermenéutica que se le conoce como la analogía de la fe, que significa que la Escritura interpreta la Escritura. Cuando hay un pasaje confuso con una o dos interpretaciones, lo que tenemos que hacer es qué dice el resto de la Biblia para saber cuál es la correcta. En este caso sabemos que no es correcto andarle reclamando al diablo, porque no es lo que apoya el resto de la Escritura, ¿verdad? Simplemente, ya hablando en serio, cuando decía que no sé cómo interpretarlo, estaba bromeando y quisiera aplicarlo literal, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Por qué? Porque en la serie de cómo será la vida en la eternidad hemos leído, ¿de quién habla aquí? Del justo. Y la Biblia dice que el justo heredará la tierra. Entonces, muchos piensan que nos vamos al cielo. No, Dios va a reconstruir la tierra y el cielo va a bajar a la tierra. Y vamos a sojuzgarla juntamente con el Señor, como fue el propósito desde el huerto del Edén cuando puso a Adán y Eva, ¿verdad? Así que cuando veas a alguien, no te preocupes, lo que él tiene va a ser permanente, la herencia que Dios te va a dar, ¿verdad? Va a ser por los siglos de los siglos de los siglos. Pero bueno, volviendo al tema, estamos viendo que dice el bueno, dejar herederos a los hijos de los hijos. Claro que tienes que enseñarles, como lo vimos la semana pasada, pues el valor de las cosas, a trabajar, a administrar, etc. De lo contrario va a ser de maldición. Otro pasaje en torno a esto último que mencionaba, Proverbios 20, versículo 21. Proverbios 20, 21. Dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Por eso la semana pasada te decía, Dios, aunque puede darnos todo, nos llama a ser buenos administradores, porque al tener las cosas con paciencia y dominio propio y perseverancia, las valoramos, las disfrutamos y las cuidamos más. Cuando se adquieren las cosas rápidas, no las valoramos y la Biblia dice al final son de maldición. Entonces, seguros indispensables de cosas que van a venir. O sea, aunque tú confíes en Dios, mi hermano, tienes que entender esto. Vivimos en un mundo caído, contaminado por el pecado, sujetos a la entropía, como lo veremos en el siguiente punto. Entonces, aunque seas hijo de Dios, espiritualmente eres renovado, pero tu carne sigue siendo carne y tu carne va a morir. Es un hecho que algún día tienes que morir y es un hecho que algún día es muy probable que de algo te enfermes. De modo que si puedes prever y tener seguros que cubran estos rubros, mejor. Yo conozco de historias de gente que ama a Dios, de hombres de Dios, que podían tener un seguro de vida, que nunca lo sacaron y que cuando se enfermaron o hubo algo grave, andaban ahí mendigando a ver quién les daba por no haber previsto todo esto. Oye, pero no que Dios les daba y los guardaba. Sí, Dios dio, ellos no lo administraron bien. Es como el hombre de los talentos. Oye, pero el amo le dio. Que él lo haya utilizado mal es su problema. Es lo mismo con Dios. Dios dice, yo ya te di conforme a tu capacidad, ahora a ti te corresponde multiplicarlo. Lo que sucede es que mucha gente le echa la bolita a Dios para justificar su derroche. No, el Señor proveerá. Dios ya te dio. ¿Qué le hiciste a lo que te di? ¿Qué le hiciste a tu talento? ¿Qué le hiciste a mi provisión? Imagínate a José, 7 años, gástenlo todo, no se preocupen, Jehová Jireh. Los 7 años de escasez, Jehová Jireh, Señor, ¿qué pasó? No que tú ibas a proveer y que... Oye José, durante 7 años estuve bendiciendo y no te diste cuenta. ¿Qué le hiciste a todo lo que te di? No, es que me compró un camello Marta, licenciado Valeriano, Señor. Así hay gente que hace y deshace, y cuando llega el tiempo difícil, le pasa la bolita a Dios, le echa la culpa a Dios. Ya me enfermé, y ¿por qué nunca sacaste un seguro de gastos médicos? Todo lo que perdías en las mensualidades de tu coche que se devaluó, con menos de eso lo podías haber cubierto. Gente que de repente, oye, ¿qué le pasó al coche? No, ya lo perdí porque choqué y no tenía seguro. Gente que hasta acaba en la cárcel por esto. Dices, ¿cómo es posible? Más hoy que tenemos tantos seguros ya tan accesibles, ¿verdad? A través de internet. Ya no es como antes que te costaba un ojo de la cara. No. Creen que por poner un pescadito a su coche en la parte de atrás ya no van a chocar porque ya es cristiano el coche y ya el Señor lo guardará, ¿verdad? De repente, ¡pum!, se estampan. ¿Por qué, Señor? Oye, es que no entiendo. O sea, lo que te gastabas en tacos, lo que te gastabas en ropa, si parte de eso utilizaras para un seguro, esto no pasaría. Si nunca lo utilizas, qué bueno.
Pero en un mundo con maldad, corrompido, contaminado, caído, cosas como estas van a pasar. Por eso es que no está mal ahorrar para tener este tipo de seguros. En cuarto lugar, hemos hablado de disfrutar, hemos hablado de ahorrar para reducir costos en proyectos futuros, hemos hablado de ahorrar para diferentes seguros. Y un consejo que dan muchos expertos en finanzas personales, y la Biblia coincide con esto, es ahorrar para crear un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Ellos recomiendan que tú tengas para cubrir de 3 a 6 meses de gastos, si algo pasara con tu ingreso actual. Y que aunque no pasara, si hay un imprevisto, en vez de que tengas que afectar tu presupuesto mensual, tomes el fondo de emergencia y después lo repones. O sea, si hoy me quedo sin chamba y una recesión, de repente te acuerdas cuando nuestro actual presidente, cuando fue legítimo presidente, o sea que ya me perdí un poquito, pero cuando fue legítimo, así se autonombró en Reforma hace algunos años, bloqueó las calles de Reforma casi un año. ¿Y tú sabes cuánta gente dejó de recibir un ingreso? No estoy hablando en contra de él, es un ejemplo del mensaje, porque algunos se me quedan viendo feo. Te van a sacar ahorita las banderas de Morena y me van a crucificar. No es santo de mi devoción, pero lo tengo que honrar como autoridad y orar para que Dios le dé sabiduría, que mucha falta le hace, y también a nuestros gobernantes. Es de todos los partidos políticos, aclaro, no soy fan de ningún partido político. Por mí que se mueran todos. Pero bueno, el punto es que mucha gente de la noche a la mañana perdió su empleo, perdió su ingreso. Hablamos la semana pasada del caso de Mexicana cuando quebró, entonces de repente algo puede pasar. Entonces por eso recomiendo a los expertos, sabes que ten guardado y ya de 3 a 6 meses ya ves cómo te las arreglas, pero ahí tienes ese fondo, ¿no? Porque hay gente que la corrieron y no la liquidaron, en lo que la liquidan, o se retrasó el pago. Ahorita conozco gente que les han retrasado sus pagos, ¿verdad? Porque hay cierto, ¿cómo se le llama? Como, no porque no es que dijeron de tajo no vamos a invertir en México, pero hay como expectativa a ver de qué va a pasar, qué decisiones van a tener, entonces se ha retrasado, ¿no? Y por eso es que recomiendan los expertos tener, ¿sabes qué? 3 a 6 meses de tus gastos básicos al menos, techo, vestido, alimento. Mira, cualquiera puede dejar de ir al cine y dejar de pasear y puede ser un alimento más básico, pero al menos necesidades básicas cubiertas de 3 a 6 meses. Y si viene en ese inter algún gasto extra, que no hablamos de que perdí mi ingreso, pero ¿sabes qué? Una descompostura del auto, cambio de llantas, de repente cosas que vienen cada año, que ni aunque vienen cada año prevemos, ¿no? Como colegiaturas que ya están a la vuelta de la esquina, alguna reparación en casa, algún tema de salud. Mucha gente que hace, se tiene que endeudar, tiene que pedir prestado porque no estaba preparada para eso. Ahora, la Biblia dice que te prepares porque estos días van a llegar, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque sí, el Señor proveerá, pero más bien dicho, ya proveyó, porque su promesa es actual y es presente. O sea, el proveerá no significa, en algún momento me dará, no, ya te está dando, solo que no lo estás viendo. Y vivimos en un mundo contaminado, caído, sujeto a la ley de la entropía, en la cual todo tiende a descomponerse, y va a haber gastos como estos emergentes que tú no puedes ignorar y tienes que prepararte para enfrentarlos. Yo con vergüenza te digo que cuando me lesioné mi rodilla hace algunos años atrás, no tenía 2,000 pesos para la resonancia magnética y me tardé meses en saber qué es lo que tenía porque no lo podía cubrir. ¿Por qué? No me estoy quejando, por irresponsable. Porque tenía ya todo comprometido en otras cosas. Dije, no puede ser que ni siquiera para alguna situación emergente tengo, ¿verdad? Entonces es cuando empezamos a estudiar más lo que la Biblia dice al respecto y empezar a poner orden, porque cosas como estas pueden suceder. Tu hijo se enferma y ¿qué haces? Un estudio médico y ¿qué haces? Aunque tengas seguro, tienes que pagar una parte. Entonces yo tengo un seguro de gastos médicos, pero hay un deducible, ¿verdad? Hay un coaseguro y tú tienes que saber, ok, máximo cuánto es lo que voy a pagar y mínimo tengo que tener esa cantidad. Pues si no, ¿qué te sirve el seguro? Ahí está bien padre, pero no lo pudiste utilizar. Y conozco casos así también, de gente que tiene el seguro, pero que anda mendigando para ver quién ayuda porque no tenía para el coaseguro. Ahora, si no se pudo, pues ni modo, ¿verdad? Pero hablo de personas que sí pueden y que a veces, hermanos, seamos honestos, somos irresponsables.
Y por eso me reconozco como un mal ejemplo en su momento. Dices, no es posible, que pudiendo no pude por malas decisiones. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal y pasa porque Jehová lo protegerá. No, se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. En el capítulo 27, versículo 12. Dice, el avisado ve el mal y se esconde otra vez. Mas los simples pasan y se llevan el daño. Entonces hay cosas que tú tienes que ver venir y esconderte de ellas, evitarlas. Hermano, ¿tus llantas se van a desgastar? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tus balatas? También. ¿Y hay que cambiar el aceite al coche? Sí. Creo que tu esposa probablemente se acaba de enterar de todo esto. Lo digo con todo respeto. No es un mal chiste machista, pero un día me tocó una hermanita pues, sin compañero, ¿verdad? Que no sabía que había que cambiar el aceite y las balatas al coche. Y dice, pero ¿a poco no? Me salió muy malo. ¿Por qué? Porque hay que hacerle esto y esto. Y le hermana, las balatas de todos los coches se tienen que cambiar, se desgastan. Y las llantas, y bueno, son cosas como estas que no tienes que ser experto para saber qué van a pasar. Mientras más crezcas es más probable que te enfermes. La entropía bajo la que estamos sujetos por la maldición de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, pues establece que todo a nuestro alrededor tiende a descomponerse, tus paredes se van a llenar de humedad, hay cosas que van a suceder, ¿verdad? Se van a manchar, o tus hijos las van a pintar, hay cosas inesperadas que van a ocurrir, los zapatos se van a desgastar, la ropa se va a romper, y tú tienes que estar preparado para cuando llegue ese momento, porque el avisado ve el mal y se esconde y se hace a un lado. Es el simple, que significa tonto en el original hebreo, el que pasa y se lleva el daño. Entonces tenemos que estar preparados porque cosas como estas pueden suceder. Un accidente. Hablé hace rato del deducible y el coaseguro del seguro de gastos médicos. El deducible de tu coche también. Es de lo más ridículo que he visto en internet. Gente anunciando carrazos que cuestan mucho dinero. Hablas de que son coches de cientos de miles de pesos que venden porque requieren una reparación que no llega ni al 10% del valor del auto y que no tienen para cubrirla. Dices, ¿y cómo te compraste ese coche? ¿Y cómo no tenías un seguro? O que lo chocaron y andando nada más le falla esto y esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo reparas? Porque no tienen. ¿Para qué compraste algo tan caro? Fanfarrones. Si quieres, si puedes, si te alcanza, está bien, no lo estoy satanizando. Yo actualmente manejo un coche muy bonito, espero que me digan. Llegaron tarde, no saben la historia, chiste local. No, mi hermano, me dijo, te lo doy en tanto, me lo dio a muy buen precio. Me dijo, págamelo como se te dé la gana, ¿verdad? Se le estoy pagando como me da la gana. Pero mi esposa se puso a orar y estoy a punto de ofrecerle un holocausto vivo, agradable y perfecto. No estoy satanizando que hagas esto, pero tengo seguro. O sea, si algo le pasa, ahí está y puedo pagar el deducible. Si no, ¿sabes qué? Me aviento por algo más sencillo. Pero hay veces que hacemos tonterías simplemente por fanfarrones. Gente que vive en fraccionamientos y no puede pagar el mantenimiento. Que nunca pudo amoblar su casa, que ni cortinas se la tiene con periódicos. Y dices, oye, ¿cuánto cuesta tu casa y cuánto llevas? Y entiendes a lo mejor que el primer año vendió hasta el perico y embargó los muebles y lo que sea para acceder a eso y felicidades, pero dices, bueno, ¿cómo nunca previste que llegaría un punto en el que tendrías que llevar ciertos gastos, ¿no? Pagar un mantenimiento, mantener la casa y amoblarla y incorporarla y cosas muy básicas que a veces no nos pasa. ¿Por qué? Porque no hay visión. Insisto, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces tienes que prever.
a ver qué gastos va a haber y para qué tengo que ahorrar para que cuando lleguen, pues no me agarre de sorpresa. Cuando llegue el momento, por ejemplo ahorita, estamos en época de inscripciones y están todos los papás bien ahorcados porque son inscripciones, útiles, libros, uniformes, y entiendo que es un mes complicado, que es un mes difícil, ¿no? Cada que se acerca julio, yo voy a venir como el apocalipsis, así. Pero dices, oye, espérame, ¿qué hiciste con tu aguinaldo de diciembre? Si eres comerciante, con el extra que vendiste. Si trabajas en una empresa seria con la repartición de utilidades, te lo echaste en enero porque no hubo visión. ¿Qué hubiera sido lo más recomendable? Ok, si en julio sé que se me va a complicar, ¿verdad? Gasto una parte, como lo vimos al principio, pero guardo una parte para que cuando llegue julio no pasa nada, ahí está. ¿Pero qué hiciste? Te lo gastaste todo en 526,000 luces de Navidad para poner tu casa como Walt Disney. ¿O no? En comprar el árbol más grande que existe, porque no hubo visión, porque no hubo una planeación. Por eso vimos en los primeros mensajes, hay que hacer una planeación a corto, mediano y largo plazo. Los gastos de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año y de los siguientes años. Eso no es afanarse, eso es planificar. El afán es bíblico, la planificación sí. Con esto concluimos. Voltea con tu esposo y con tu esposa y díganse mutuamente, tómala. Y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Otra vez, igual que la semana pasada, te pedimos perdón por los errores financieros que hemos cometido. Como Jacob, Señor, el domingo lo veíamos. Hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y te prometemos hoy en adelante honrarte y ser fieles. Danos la oportunidad, Señor, de recomenzar y hacer las cosas bien, guiados por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Enséñanos a no ser avaros, sino guardarlo todo, Señor. A no tomar este mensaje incorrectamente y creer que lo más importante es hacer dinero, sino entender para qué se hace, para qué se invierte, Señor. Que todo sea como con José, guiado por ti, Señor, y entonces tendrá motivos correctos. Que así se ha hecho. Enséñanos a tomar buenas decisiones en nuestros ahorros, Señor. Padre, que tú nos des esa paciencia y dominio propio para llevar a cabo los sacrificios actuales que se requieran para los beneficios futuros que tú nos muestres en oración. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén.